último seminario del mes de abril. El siguiente y último será el día 30, ya les voy spoileando, será temática oro, uno de los activos de los que más se está comentando en el mercado en los últimos meses, debido a su, bueno, fuerte rally alcista que se prolongó durante un periodo extenso de tiempo a partir de, bueno, diversos fundamentales que iremos repasando el día lunes. También me gustaría ya desde ya hacer la invitación, mientras además vamos dando algunas indicaciones que siempre damos al principio de los seminarios, que es que nos dejen porfis en el chat de aquí de la sala de Google Meet sus sugerencias para la planificación de seminarios del mes que viene, ya que, bueno, la planificación se tiene que entregar eh, pues a finales de este mes, a principios del que viene, entonces estaría bueno tener un poco como venimos siguiendo esta modalidad durante el mes de marzo, durante el mes de abril, pues la participación de todos ustedes para que nos hagan llegar los temas que a ustedes más les interesan, más les gustan, les atraen, más utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que más que invitados a dejar ahí en el chat sus sugerencias, las iremos anotando para ya tener ahí algunos puntitos. De hecho, temáticas que seguimos a partir de los comentarios de ustedes durante este mes, por ejemplo, el seminario de Order Blocks, se me ocurre, a ver si tuvimos otro. Bueno, ahora no me acuerdo, a principio de mes seguramente. Bueno, más allá de eso, algunas indicaciones que siempre hago, algunas aclaraciones. Dejen sus preguntas en el chat. Al final haremos, como siempre, un segmento de preguntas y respuestas. Hoy también me acompañarán en una parte de la presentación mis compañeros, pues, de la oficina de Stoa Academy, allá desde Costa Rica. Así que cool, buenísimo, me encanta eso. Y haremos algunas preguntas interesantes respecto a la forma de comercializar este activo en particular en Libertex. Denis aquí coloca en el chat, bueno, don Diego saluda, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Correlación entre divisas, me encanta, perfecto, perfecto, perfecto. Impacto del Dow Jones, imagino, en el Forex. Sí, está bien, está bien. Índice dólar, bien, mala mía. Índice, entonces tiene más sentido. Claro, me quedé pensando. Fondeo, ¿sería posible Smart Money? Sí, 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 sí. Me encanta. Voy a anotar. Espérenme un segundo que me anoto todas estas cositas. Me las coloco por aquí para ya no perderlas. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues bueno, damos entonces inicio a la presentación. No, por favor, no hay problema. Me encanta que participen, me encanta que utilicen el chat. A la presentación del día de hoy, como bien dice el título, Análisis Fundamental de Petróleo. Vamos a dar inicio haciendo clic en siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver un poco el índice aquí de la presentación. Elementalmente dividimos a la presentación en tres secciones. Profundizamos en las primeras dos, porque la tercera es más bien de carácter especulativo. La primera es qué estuvo y qué está sucediendo con el precio del petróleo, es decir, un poco la gráfica del precio, la lectura de la misma, así muy encimita, muy por encimita, y ya nos vamos rápidamente a por qué se han estado produciendo los últimos movimientos en este precio, digamos, la explicación de por qué ese precio se ha movido de determinada manera, pues bueno, respondiendo esa primera y segunda pregunta. ¿Y qué podría pasar a futuro? Esa es una de las preguntas más interesantes. Como les digo e insisto, de carácter más especulativo, la iremos respondiendo a lo largo, sobre todo, de las diapositivas relacionadas a los factores fundamentales y cómo estos se podrían ir prolongando en el futuro. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar nomás. Las claves, bueno, en realidad, petróleo como definición, hay una brevísima introducción, petróleo en sus claves. Yo aquí coloco que es una de las materias primas pues, más comerciadas, no solamente de los mercados financieros, sino también más comerciadas por parte de ustedes. Los indicadores que tenemos en Libertex, las muestras que nos dan desde bueno, la zona de datos y demás de operaciones comerciales de los clientes, indican de que la materia prima, sin lugar a duda, más comerciada, más operada, más demandada por todos ustedes, es el oro. Sin embargo, le sigue muy, pero muy de cerca el petróleo, pues tanto en su versión Brent como en su versión WTI. Bien, esas dos líderes totales, punteras absolutas, no se opera tanto gas, me parece por eso muy interesante traer este seminario el día de hoy para todos ustedes. Espérenme que corro esto de ahí, que no leo muy bien.
Pues bueno, sí, también se comercia por traders y por inversores, ambos, es decir, tanto para operaciones de mediano o largo plazo como para esas operaciones de corto plazo que, bueno, podemos ir respondiendo en en la sección de preguntas y respuestas, como puede ser la búsqueda de pequeñas diferencias que exista entre una y otra cotización, ¿no? Movimientos, divergencias que existan entre el Brent y el WTI, por ejemplo, se me ocurre y que vayan siendo operadas por traders a partir de esas pequeñas señales que te da el mercado en operaciones más bien cortas, de corto plazo. Ahora mismo, como bien coloca la diapositiva, atraviesa un proceso de precio muy interesante, yo creo fundamentado, para el juego de palabras, en el análisis fundamental enteramente. Vos podés hacer algún tipo de lectura técnica, por supuesto, para el corto plazo, para buscar esas oportunidades de trading y abrir y cerrar operaciones quizás en el mismo día o en una operación que dure 1, 2, 3, 4 días, incluso puede ser, ahí haces tu análisis técnico y demás. Ahora, el análisis fundamental explica la gran mayoría de los movimientos del precio del petróleo, por lo menos durante los últimos 3 años, sin lugar a dudas, e incluso me animaría a decir desde antes de la pandemia. Por supuesto, ustedes levantarán la mano y me dirán, lo explica de toda la vida, ¿no? El precio del petróleo se ha movido a partir de fundamentales de toda la vida. De hecho, es un activo, un producto per se, que se rige muchísimo en base a la oferta y la demanda, y la oferta está muy, pero muy controlada, centralizada esencialmente en la Organización de Países Productores de Petróleo, ¿no? La OPEP, de la cual, insisto, ya hablaremos un poquito más adelante. Está bien, perfecto, te lo tomo. Siempre estuvo reglada, digamos, esa dinámica del precio a partir de factores fundamentales, totalmente. Sin embargo, a partir de los últimos 3, 4 años, bueno, se ha visto una profundización de lo mismo, e incluso los movimientos son muy, pero muy interesantes y lo veremos a continuación en las gráficas de precio, nada más. De hecho, vamos con la primera gráfica de precio. Vamos a ver tres que para mí son de mi interés, pues. Esta es la gráfica de precio del Brent en uno de los últimos 12 meses, la actual month, ¿no? Vamos a ver que el precio, pues bueno, como decía recién, se ha movido de una forma muy, pero muy interesante. Vemos en principio una fuerte tendencia alcista, una fuerte apreciación del precio del barril de petróleo. Esta cotización está expresada en barriles de petróleo, que ha llevado el precio desde el mes de julio, que ha cotizado en torno a los $72 aproximadamente, a ojo, por encima de los $95 o incluso rozando ese nivel de precio. Es decir, para el mes de octubre, en tan solo 4 meses, se ha apreciado el precio de barril de petróleo en $20. Eso, en estos términos, sería aproximadamente, y insisto, lo voy a decir a ojo, un 30% de apreciación. Es un montón porque se ha dado en solamente 4 meses en una materia prima. Las materias primas, pues bueno, tienen dinámicas en sí mismas, muchas son estacionales. Esta en concreto se explica, yo creo, en términos estacionales, porque se ha dado durante el invierno europeo, ¿no? Junio, julio, agosto, sobre todo agosto. Ay, perdón, al revés, me confundí. Esto no es el invierno, es que estoy confundido. Yo vine a Barcelona hace muy poquito, era mi invierno, era mi invierno. Bueno, el invierno aquí es al revés. Octubre, noviembre, diciembre incluso. Mala mía, perdón, me confundí. Luego vemos una caída abrupta de ese precio que cotizaba en torno a los 95, 92.50, hasta regresar nuevamente a la zona de los 72.50. Esto también se produce en 4 meses aproximadamente, por lo cual los movimientos son muy fuertes, son muy bruscos y en periodo de tiempo más bien cortos. De hecho, fue tan brusco esta caída del precio de los 92 a los 72 en tan solo 4 meses que le ha tomado incluso 6 ni siquiera llegar a esos niveles anteriores, porque ahora mismo cotizamos 88, no cotizamos a 90, no cotizamos a 92, no cotizamos a 95. Esa es una realidad. Sin embargo, insisto, estas subidas y bajadas tienen explicaciones sobre todo la última en particular, en los factores fundamentales que veremos a continuación nomás. Tenemos otra gráfica de precio. Esta me parece, pues bueno, interesante traerla a colación porque yo en la primera diapositiva decía que tenemos niveles de precio altos ahora mismo. Y ahora me dirán, niveles de precio alto. Pues bueno, si acá nosotros vemos que en un año apenas subimos un 15%, un 12%, realmente no mucho, ¿verdad? Si agarras, de hecho, el último día, que para mí es 27 de abril ya ahora, si agarras el 27 de abril de 2023, la subida es solamente del 12% en relación a los niveles que vemos
de estos rallies alcistas en tan poco tiempo, pues bueno, se antoja hasta un poco, ¿no? Este 12%, este más 12% en los últimos 12 meses. Es verdad eso, es verdad. Ahora, yo lo que te hago es te traigo esta gráfica de precio que es desde el 2016 a la fecha. Agarra un año por agarrar, simplemente para que se vea que efectivamente hay una apreciación en la línea temporal que se nota muchísimo en el precio del petróleo, salvo la gran excepción del 2020, en el año en el cual el precio se contrajo fuertemente a partir de lo que fue la crisis del COVID-19 y que arrastró consigo, pues bueno, muchos de los activos y de los mercados financieros, si bien digo, a lo largo, sobre todo de la primera parte del año, pues vemos evidentemente una apreciación muy, pero muy fuerte del precio del petróleo en estos últimos 8 años aproximadamente. Esto, por supuesto, tiene explicación. En mi caso, yo la explico con un aumento de la demanda del petróleo. Y esto puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Porque en teoría vamos a un mundo más verde, vamos a un mundo que consume cada vez menos combustibles fósiles, vamos a un mundo de energías renovables, de la energía eólica, de la energía geotérmica, de la energía solar. Pues bueno, vamos un poco todo a eso, ¿no? De hecho, los autos eléctricos, Tesla, valorizándose tanto, aunque no esté atravesando por ahí su mejor momento, pues bueno, siendo la automotriz que más vende en el mundo, teniendo el auto más vendido de todo el mundo en el 2023. Pues bueno, si bien vamos a eso, evidentemente la demanda de petróleo no se ha contraído, no se ha establecido en un nivel fijo, sino que por lo contrario ha subido y eso explica esta dinámica de largo plazo de aumento en el precio del petróleo, ¿no? Sin embargo, también es verdad que hubo un aumento en la oferta. Sin embargo, yo les dije muy bien que la oferta está muy controlada por parte de la Organización de los Países de Petróleo y ellos determinan cuánto petróleo efectivamente ponen a mercado, por lo cual pueden regular este precio vía una de las dos corrientes, vía oferta, ¿no? La demanda sigue creciendo, la oferta te la controlan, el precio sube. A final de cuentas, hay intereses muy fuertes de por medio a partir de estos precios de petróleo que nosotros vemos en la actualidad, que suelen históricamente estar en torno a los $80. Hoy estamos a 88. Hay mucho interés por parte de estos países exportadores de petróleo de que el precio suba incluso a 90, a 100. No sería difícil, de hecho, dicen muchos analistas, si tú te pones a investigar un poco y lees comentarios de especialistas en el tema y demás, hablan de que un precio del barril de petróleo, hablamos del Brent, en particular el Brent, es decir, de la cotización del barril en Londres, llega a 100, no es loco de pensar eso, que haya una precisión en torno al 12% y tal, que le permita al Brent escalar a esos $100 y que todo el mundo esté feliz, ¿no? Estados Unidos y los países organizados productores de petróleo, así como los que están por fuera de esa organización y que de pronto se suman y tienen algún interés en el precio en particular, como por ejemplo Rusia. Em, Vamos a ver ahora sí, habiendo visto un poco las gráficas de precio y situándonos un poco en el contexto del tema precio, vamos a ver un poco las claves fundamentales que ha llevado el precio a dispararse a los niveles que lo tenemos hoy en día, ¿no? Porque de hecho, bueno, perdón, me retrotraigo aquí. De hecho, nosotros vemos que si nosotros recortamos, si yo fuera malo, ¿no? Si yo fuera malo y me pusiera así bien exquisito, pues situamos la gráfica del 2020, que ya lo haremos, hablaremos del 2020. Si recortamos del 2020 y estos son los futuros, los contratos a futuros de petróleo, por lo cual están en torno a los 28 o $27 en el 2020 como mínimo, pues bueno, sí vemos un crecimiento muy pero muy fuerte, vemos incluso una triplicación en el precio de esos $27 a los 88 actuales. Sin embargo, el precio del barril cash en su momento cotizó en negativo en el 2020 porque no había dónde venderlo, ¿verdad? No había dónde venderlo, nadie lo quería, nadie lo utilizaba, no se movían los coches, no se movían los aviones, no, nadie utilizaba petróleo, entonces cotizaba en negativo en ese momento. Algo muy curioso que un activo financiero cotice en negativo, bueno, pues si fuera malo, utilizaría esa gráfica de precio para demostrar esa apreciación del barril de petróleo o directamente recorto en el 2020, que ya, insisto, lo haremos un poco más adelante, si mal no recuerdo. Vamos a ver un poco entonces las claves de estas dinámicas de precio alcista. Sobre todo en los últimos años. Yo hablaba de los últimos 2, 3 años aproximadamente. Para poner un punto de inicio, vamos a situarnos en la guerra entre Rusia y Ucrania. El momento en el que empieza la guerra entre Rusia y Ucrania, si no me equivoco, fue en febrero del año 2022, día 23, no me quiero equivocar, aproximadamente día 23.
un golpazo sobre la mesa que ha llevado el precio del petróleo a valer por sobre los 125, incluso marcó ese máximo que nosotros veíamos en la gráfica que recién les mostrábamos, ese mechazo que ha pegado a punta para arriba, $125, muy pero muy fuerte. Conflicto en Oriente Medio, esto es bien actual, esto es bien de hoy en día. Me encanta poder traer este tema a colación, ya que, bueno, pues lo vemos un poco en las noticias, lo vamos a ver en los seminarios de aquí de Stock. Aumentos de consumo, ya hice un poquito de spoiler en la anterior diapositiva, vamos a verlo un poquito más en profundidad más adelante, y el control de la producción vamos a hablar un poco más acerca de la OPEP y su influencia en la línea de oferta del barril de petróleo que se sale a mercado. ¿Bien? Estas son las cuatro claves que veremos a continuación nomás. Vamos a comenzar por la más tranqui, guerras y conflictos. ¿Por qué digo que es la más tranqui? Si justamente digamos, es gravísimo, probablemente la guerra más fuerte que se esté llevando al día de hoy, y de las más fuertes en el último tiempo, en los últimos años. Pues bueno, si hablamos de Rusia y Ucrania, ¿no? Correcto, siguen estando de hecho en las noticias, muy triste, por cierto. Yo aquí no voy a tomar partidismo, no me voy a expresar por uno o por lo otro, nosotros no venimos a hacer análisis político, no venimos a hacer análisis sociales, ni revisionismo histórico para ver qué bando tiene razón, ni nada. Por mí que haya paz, ¿no? Correcto, ese es mi punto de vista. Nosotros venimos a analizar al mercado. Y lo que nosotros podemos decir es que en un inicio esta guerra entre Rusia y Ucrania impactó fuertemente sobre el precio del barril de petróleo, sobre todo en ese principio de la guerra en el año 2022. Hablamos del mes de febrero, hablamos del mes de marzo, abril, mayo, junio incluso. ¿No? ¿Por qué? Ustedes me preguntarán. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar entonces por aquí. Básicamente porque Rusia es uno de los principales países exportadores de petróleo. No solamente es uno de los países, bueno, productores que más extraen petróleo de sus suelos, es uno de los países que más reservas de petróleo tienen, es decir, es un país que tiene muchísima influencia a la hora de hablar la oferta de petróleo. De hecho, la OPEP no incluye a Rusia, pero existe una terminología diferente que se llama OPEP Plus, OPEP más, que sí incluye a Rusia dentro de los tratados que se hacen regularmente, dentro de las revisiones de mercado bueno, que la organización hace, que se juntan y empiezan a debatir acerca del tema. Pues bueno, Rusia está inmiscuido directamente porque es un actor principal de este mercado, un actor principal de este activo. No solamente es uno de los actores principales en el mercado del petróleo, sino también del gas. Hoy vamos a ver solo petróleo, pero para que lo sepan, también del gas. Ah, bueno, aquí lo coloca en la diapositiva. Yo aquí añado que tras el inicio de la guerra y las sanciones a Occidente, el precio del barril de petróleo subió casi un 40% en menos de un mes. Para que ustedes vean la influencia que ha tenido esta guerra en su momento sobre el precio del petróleo. No solamente ha tenido influencia sobre este, sino que también ha tenido influencia a la hora de hablar de todos los precios de la economía. Porque si nosotros vamos al trasfondo y hacemos un poco de economics, nosotros leemos que el petróleo define gran parte de la dinámica de todos los precios de la economía de diferentes bienes y servicios, de casi todos, diría yo. Es decir, el precio del petróleo te controla la inflación en los países, bueno, pues en todos los países podemos decir incluso. Entonces, la inflación que nosotros tuvimos el año 2022, vamos a retrotraernos un poquito en el tiempo, pues bueno, tiene parte de la explicación aquí mismo, que el precio del barril de petróleo te subió un 40% en menos de un mes. ¿Por qué? Porque si te sube el precio del petróleo, el precio del crudo, el precio del Brent y demás, al final de cuentas te encarecerá todo el proceso bueno, desde que ese barril de crudo sale de la tierra y llega a tu estación de servicio y tú cargas el tanque, entonces te encarece toda la línea de producción porque no solamente cargas el tanque de tu auto tú, sino que también cargan los barcos que llevan los productos de un puerto a otro, los aviones que llevan también los productos de un puerto a otro y los camiones que llevan los productos, los bienes y los servicios de toda la economía de un lugar para el otro. No solamente se encarecen los bienes que se tienen que trasladar, sino que también se pueden encarecer los servicios. Yo mismo puedo encarecer mis servicios debido a que yo voy al supermercado y todos los productos que compro, pues bueno, tuvieron un aumento de precio, tuvieron un aumento del, yo qué sé, el 5, el 8, 6, el 7, lo que te guste, más o menos. Entonces yo digo, si se me encareció a mí la compra del supermercado, debo encarecer mi servicio, que es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿correcto? ¿Lo entendemos? Bueno, si encarece mi servicio, encarecen así todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Me parece muy interesante la influencia de la guerra entre Rusia y Ucrania,
sobre el efecto de inflación en en todo el mundo, en todo el mundo. La explicación de la inflación en el año 2022 no solamente está radicada en la guerra, sino también en bueno, el proceso de emisión que han tenido diferentes países, sobre todo los países potencia, para salir un poco de la crisis del COVID, ¿no? Han emitido muchísimo dinero, ha habido paquetes de ayuda muy, pero muy importantes, por ejemplo, en los Estados Unidos, eso al final de cuentas, esa emisión se ha traducido en inflación. Entonces, la inflación no se explica solamente por esto, pero sí en gran parte. Ustedes me dirán, esto ocurrió en el 2022, Martín, ya dejó de tener efecto. Sí, correcto, ha dejado de tener el efecto que ha sabido tener en su momento por un motivo fundamental. ¿Por qué? Porque Rusia le ha encontrado la vuelta y ha evitado, digamos, gran parte de esas sanciones que han venido de parte de Occidente, de parte de la Unión Europea, de parte de los Estados Unidos, de Canadá y demás países miembros de la OTAN, por ejemplo, pues bueno, ha sabido esquivar esas sanciones y ha sabido posicionar de todas maneras esos barriles de petróleo en el mercado, por lo cual la oferta de petróleo, si bien en un momento se había reducido un montón, hoy en día está más estable que nunca. De hecho, gran parte del sustento de Rusia de cara a seguir el conflicto armado se explica a partir de que se ha normalizado estas exportaciones de petróleo, entiendo, vía China. No soy un experto en el tema, pero vía China aparentemente. Aquí vemos un poquito sobre el gráfico de precios desde el año 2022 hasta hoy. Me parece interesante mostrarles cómo ha habido un boom, ¿no?, del precio de petróleo desde el inicio de la guerra hasta ese máximo de 125 que nosotros vemos al principio del gráfico nada más. Después vemos una corrección muy pero muy fuerte que lleva ese precio a retrotraerse a los niveles iniciales del año 2022, por lo menos los niveles con los que comenzamos el año, en torno a los $75 aproximadamente, y yo les comento, esto es debido a que se ha sabido normalizar el flujo de exportaciones de Rusia y otros países que tienen sanciones de los Estados Unidos hacia el mercado. Sin embargo, tenemos un último periodo que es esa pequeña alcista que nosotros vemos ahí, en torno al, les decía yo, el 20%, $75 a 95 aproximadamente, luego se retrocede, ya lo vimos en la gráfica que les presenté anteriormente. Vamos a continuar, esto es un poco la muestra de la influencia de Rusia. Aquí vamos un poco con las consecuencias. Bueno, esto ya lo expliqué, me pasé un poquito de rosca, siempre hablo un poquito de más, lo expliqué recién nomás. Las consecuencias son básicamente a partir de las sanciones de Occidente a Rusia y su economía, sus exportaciones y demás. Pues bueno, se ha encarecido todos los productos y servicios de las economías más importantes del mundo, por lo cual estas sanciones han tenido influencia sobre la inflación. Ya lo expliqué, simplemente quería traer una nota de la BBC aquí, como estamos recogiendo algunas notas de periódicos, como hicimos en el seminario anterior. Pasamos siguiente diapositiva nomás. Conflicto en Oriente Medio. Aquí me voy a detener un poquito más de tiempo, porque me parece el tema más interesante de este seminario, ya que, como les dije, lo anterior un poco ya pasó, ¿no? Conflicto en Oriente Medio. Ustedes todos sabrán lo que está ocurriendo alrededor de Israel. Israel está siendo, bueno, pues atacada y tiene un conflicto vivo, más vivo que nunca, con Palestina, diferentes reclamaciones alrededor del mundo, incluso en mi país, en Argentina, cada vez que hay una marcha política, hay banderas de Palestina, yo no sé por qué. Aquí en Barcelona hay una comunidad palestina muy importante, tú te vas a determinados barrios, por ejemplo, el barrio de Sarriá, vos ves muchas casas con banderas de Palestina colgando. Bueno, ahí están ellos. Entonces, esto es un conflicto que se ha hablado mucho, del cual se sabe mucho y que se ha extendido a todo el mundo. Sin embargo, hay algo más nuevo, que es el ataque de Irán a Israel, un ataque con misiles de largo alcance, con drones, una especie de drones kamikaze, ¿no? Eh, que ha ocurrido hace tan solo 2 semanas. Incluso, bueno, pues había teorías disparatadas, muy locas en Twitter Argentina, en Twitter España, se ha viralizado incluso y se ha posicionado como trending topic la palabra o las palabras Tercera Guerra Mundial en Twitter, ¿no? Se habla de una Tercera Guerra Mundial porque Estados Unidos intervendría, a partir de ahí intervendría China, intervendría Rusia y demás. No está muy lejos, digamos, estas teorías locas de las dinámicas de precios del precio del Brent. De hecho, aunque suene disparatado, aunque suene loco, los interventores del mercado somos personas. Somos también personas
robots, por supuesto, algoritmos que colocan posiciones en el mercado permanentemente, intervienen y demás, pero ¿quiénes programan esos robots? Las personas, justamente, ¿correcto? Bueno, nosotros, las personas, tomamos decisiones en base a nuestras sensaciones, nuestras especulaciones, nuestras emociones y demás, ¿no? Entonces tomamos decisiones de inversión a partir de todo eso. ¿Qué es lo que pasa? A los inversores y al mercado no les gusta para nada las tensiones geopolíticas. Huyen de las tensiones geopolíticas. Cuando hay tensiones geopolíticas, el mercado reacciona rápidamente. Sobre todo esta clase de productos son activos, activos de capital de riesgo. Los activos de capital de riesgo, como puede ser el precio del Brent, el precio del WTI, reaccionan rapidísimo, porque son activos financieros, activos que se rigen a partir de la especulación, no solamente vía oferta y vía demanda, que también, sino también a partir de la especulación que hacemos inversores como tú o como yo. Entonces, hay un conflicto armado, hay inestabilidad geopolítica, hay dos países que se odian permanentemente y se empezaron a, bueno, pues a tirar misilazos y de pronto puede intervenir la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, pueden intervenir todos, se arma la Tercera Guerra Mundial, peligro. El mercado reacciona y los precios se disparan o se derrumban, dependiendo del caso. En este caso, pues bueno, esta es una zona muy, pero muy importante porque más o menos maneja el 35% de las exportaciones de crudo a nivel mundial. Es decir, 30-35% aproximadamente. Es decir, de los barriles de petróleo que se producen día a día, esta zona en particular, Oriente Medio, eh, también definida como Oriente Próximo, ustedes pueden ver mapitas, hay diferentes concepciones de los países que integran Oriente Medio, hay algunas concepciones que integran más países. Yo hice hincapié sobre todo en la península arábica, ¿no? Eh, pues bueno, esta región te concentra el 35, 30, 35% de la producción de barriles de petróleo al día. Pero también, si vos te vas a la OPEP, es decir, reducís un poco el margen y excluís, por ejemplo, a los Estados Unidos, que es un gran actor, sobre todo en este mercado, sobre todo en este activo, te manejan un 60 o un 65%. Es un montón. Si aquí tenemos un problema, no solamente en términos de conflictos geopolíticos, pues bueno, también tendremos un problema en términos de especulación. ¿Por qué? Porque un conflicto armado podría afectar a esas redes de suministro que hoy abastecen, por ejemplo, a Europa, que hoy abastecen a diferentes regiones, como por ejemplo África, como por ejemplo puede ser India, como por ejemplo puede ser incluso China, ¿no? Un conflicto armado, por ejemplo, hoy por hoy no te afecta, pero imagínate que de pronto cae una bomba, cae un misil en una bomba de extracción, en un oleoducto, en una infraestructura que tiene, yo qué sé, Arabia Saudita o Irán, eh, que afecta justamente esa cadena de suministro y por ende ese suministro, esa oferta de petróleo que se posiciona todos los días en el mercado, pues ya no va a ser tal. Entonces se va a disminuir la oferta, ¿correcto? Entonces, eso es un poco sobre lo que se especula en términos de precio. Aquí yo coloco en la diapositiva las agresiones a Israel y sus posteriores respuestas inyectan de inestabilidad política a la inestabilidad a la cotización. Acá hay otro tema, y es que Estados Unidos no puede intervenir del todo en el conflicto de Israel e Irán. ¿Por qué no puede intervenir del todo? Porque China está muy, pero muy preocupada sobre lo que está ocurriendo con Irán. ¿Por qué? Porque es uno de los principales abastecedores de la economía china. China sobre todo refina petróleo, no lo extrae, lo refina, ¿correcto? Pues bueno, entonces lo que China dice o sobre qué posición se planta, dice, si vos Estados Unidos intervenís, mandás tropas, militarizás la región, le mandás armamentos, etcétera, 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 nosotros vamos a ir con todo y vamos a mandar y movilizar nuestras tropas hacia Taiwán, ¿no? Hay un conflicto, ¿no? China-Taiwán. Estados Unidos está muy interesado con que eso no ocurra. Está muy interesado con que eso no ocurra. Entonces no se puede inmiscuir de lleno sobre el conflicto entre Israel e Irán. Y es por eso que Biden está tan preocupado en decirle a Israel, muchachos, listo, ya las agresiones, ya los misilazos cayeron, los atajaron a todos, pudieron detener esos misilazos, esos drones, no pasó nada, no murió nadie, no respondan. No respondan, porque esto escala y al final si escala y si Irán les responde, nosotros seguramente vamos a tener que ir a apoyarlos y si los apoyamos, China se mete directamente a agrandar las tensiones con, por ejemplo, Taiwán. Y eso no nos interesa, porque encima estamos muchísimo más lejos, ¿correcto? Eso es lo que está ocurriendo, por lo cual, ¿en qué posición se para Estados Unidos cuando observa todo este conflicto? Ok, no podemos enviar tropas a Israel, perfecto.
sancionamos a Irán. Lo que te dice Irán, no me interesa eso en absoluto. No me interesan esas sanciones. Estamos recontra sancionados y ya sabemos perfectamente cómo evadir esas sanciones. Antes, hace unos años nada más, las sanciones de Estados Unidos y de la OTAN eran muy, pero muy respetadas. Tenían, bueno, pues tenían repercusiones reales sobre la economía mundial. Hoy por hoy se evade mucho más eso y se buscan otros canales de comercialización. Es por eso que China, Rusia, por ejemplo, India, cobran muchísima más relevancia a la hora de hablar, por ejemplo, de una economía mundial que ya esquiva un poco al dólar, ¿no? Esquiva un poco al dólar y se va por otro lado. Es por eso que de pronto se empieza a hablar más del BRICS, es por eso que el BRICS de hecho empieza a acumular más aliados. Ya no son solamente 5 países, ya no es Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, sino que ya es Arabia Saudita, por ejemplo, ya es Libia, por ejemplo, iba a ser Argentina también. Pues bueno, se van sumando, y Egipto creo que también se iba a sumar al sector. Fíjense encima que gran parte de estos países que fui mencionando están dentro de esta zona de Oriente Medio, esta zona que, insisto, concentra gran parte de la producción de petróleo a nivel mundial. Bien, entonces aquí hay inestabilidad, aquí hay consecuencias reales sobre el precio. Ahora me dirán ustedes, ¿por qué Martín de pronto no saltó tanto si es que de verdad los especuladores están mirando con tanta atención, tanto detenimiento lo que está ocurriendo en Oriente Medio? ¿Por qué no saltó el precio a los 110, 120, 130? En otro momento de la historia podría haber ocurrido que de pronto el precio salte demasiado, como ya pasó con, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hemos visto cómo ha tenido ese impacto, ese salto tan fuerte, ¿no? Ha tenido un impacto muy, pero muy fuerte sobre el precio del petróleo, llevándolo hasta los $125. Porque en este caso, si también estamos hablando de un conflicto armado, no ha disparado ese precio pues tan alto. Elementalmente por dos motivos. Lo voy a explicar con Canadá y Estados Unidos. No sé si las siguientes diapositivas, creo que las siguientes diapositivas no lo hablan tanto de este tema, así que voy a explicarlo sobre esta misma. Estados Unidos ha visto aumentar su producción de petróleo diaria en otro tipo de petróleo, en otro tipo de barril de crudo que se llama shale oil, ¿correcto? Es un tipo de petróleo que no soy experto en el tema, por ahí un ingeniero, pues bueno, relacionada a la extracción de petróleo y demás, pueda explicarlo muchísimo mejor. Entiendo, es un tipo de petróleo que se fracciona de otra manera, es muchísimo más fácil hacerlo, vale muchísimo más. La eficiencia de la producción de este petróleo, a fin de cuentas, es muchísimo más alta. Entonces Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero para poder maximizar esa eficiencia y maximizar esa producción de barriles de petróleo diario. Entonces, cada vez se produce más petróleo en los Estados Unidos, uno de los países que más consume petróleo, porque los estadounidenses van en auto de acá al supermercado, yo voy caminando, ¿no? Voy al supermercado caminando, ellos bajan, se suben a su auto y van al supermercado y vuelven en auto. Van a un auto a todos lados, es algo impresionante. Es uno de los países que más consume esto. De hecho, si vos te pones a ver los vuelos que hay, también se explica muchísimo el consumo del petróleo en los Estados Unidos al haber tantos vuelos entre ciudades, entre estados y demás. Ponete a ver, por ejemplo, el recorrido en vuelos de Taylor Swift, ¿no? Una cosa abismal, una cosa pasmosa. O bueno, Estados Unidos, al ver ese consumo y esa demanda aumentar, también verá su oferta aumentar. Y ellos dicen, perfecto, detuvimos un poco la oferta que tiene Rusia, detuvimos un poco la oferta que tiene Rusia hacia el mercado, detuvimos un poco la oferta que tiene diferentes países, como por ejemplo Libia, como por ejemplo Irán, a mercado, que son otros grandes actores del mercado del petróleo a nivel mundial. La detuvimos, ahora nosotros la compensamos, porque nosotros producimos más, nosotros fabricamos más, extraemos más y vemos cómo nuestras reservas aumentan, ¿no? Entonces hay un concepto muy icónico del mercado del petróleo que es el petróleo se va agotando, el petróleo se va acabando, ¿no? Lo extraemos, lo vamos usando, lo quemamos y ya no está más, porque es un combustible fósil, porque hay un stock limitado y ya está, y se acaba, normal. Bueno, es muy lógico pensarlo así, sin embargo nos quedamos en los 90 si lo pensamos así. ¿Por qué? Porque cada vez se invierte más dinero en la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos y cada vez se encuentran más. ¿Ok? En Argentina, por ejemplo, en mi país, se ha encontrado más.
En Sudamérica se ha encontrado más, en Venezuela se ha encontrado más, en Rusia se ha encontrado más, en los Estados Unidos se ha encontrado más, en Canadá se ha encontrado más. Entonces Estados Unidos ve cómo crece su producción, cómo crece su extracción y cómo crecen sus reservas. Entonces, en ese sentido, la oferta no está en riesgo. Por eso es que en los últimos 2 años, si bien tuvimos conflictos geopolíticos, los precios no se han disparado tanto. Tenemos otro motivo, es Canadá. Canadá, otro tanto de lo mismo, el cuarto productor mundial de petróleo. Canadá, un actor que por lo general se lo subestima muchísimo, se lo subestima muchísimo, es la realidad, pero que invierte mucho en poder incluso subir un poco más en ese ranking y competir directamente con los países productores de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque de hecho te crea un oleoducto que conecta la región de extracción que da hacia Asia-Pacífico hasta Vancouver directamente. Entonces, de pronto vas a poder comercializar ese petróleo hacia, por ejemplo, Europa, ¿no? Venderlo, aprovechar estos precios interesantes que hay en el mercado, pues bueno, y lo exportas y generas divisas. Se ha invertido muchísimo. Canadá, un actor central del último tiempo que mantiene la oferta, pues, bien, la mantiene abastecida. Y es por eso que los precios del petróleo no se han disparado tanto, como es la intención de, por ejemplo, Rusia, como es la intención, por ejemplo, de Arabia Saudita, por diferentes motivos, ¿eh? Rusia, por ejemplo, quiere que suba el precio del petróleo, no solamente para enriquecerse más, aumentar sus reservas, poder financiar todavía más esa guerra con Ucrania, pero también para molestar un poquito a Europa, para molestar un poquito a Estados Unidos. Ya vieron que si sube el precio del petróleo, sube la inflación. Es lo que vimos recién nomás, ¿no? ¿Correcto? Bueno, perfecto. Arabia Saudita tiene un interés meramente económico, quiere vía el precio del petróleo bien alto, 110, $120 incluso, por encima de los $100 seguro, para poder financiar diferentes proyectos que tiene Arabia Saudita y diferentes países como por ejemplo Qatar, como por ejemplo Kuwait, bueno, otros, muchos países de esa península arábica que están interesados en venderlo ahora para poder, bueno, pues proyectar a futuro otras fuentes de ingresos. Lo que plantean estos países es, muchachos, eventualmente nosotros nos vamos a quedar sin petróleo. Hoy por hoy sí, encontramos cada vez más reservas, hoy por hoy está buenísimo, nos divertimos, bailamos alrededor de los de las torres de extracción, está genial, bárbaro. Ahora, dentro de 15 años, esto pasa de moda, se vuelven súper tendencia, todo el mundo tiene un Tesla, todo el mundo tiene ay, ahora se me olvidó la marca de China, se me olvidó la marca de autos eléctricos de China. Bueno, todo el mundo tiene autos eléctricos, cada vez más, la Agenda 2030 de pronto toma un impacto a nivel mundial, se consume cada vez menos petróleo, la demanda cae, el precio empieza a caer y ya nuestras fuentes de ingresos pues no son tantas, ¿no? Entonces lo que dicen estos países es, vamos a invertir en poder extraer todo lo posible ahora, poder venderlo lo más caro posible y financiamos, por ejemplo, lo que tiene Arabia Saudita como un plan integral de, pues bueno, te creamos, no sé, una ciudad recontrafuturista, lugares en los que los europeos puedan venir y puedan vacacionar. Vamos a hacer, no sé, lo que era Europa en su momento, bueno, esta es la Europa del futuro, ¿no? Vamos a crear una liga de fútbol más competitiva, pagando miles de millones de dólares para viralizar que acá se puede vivir bien y atraer a sus próximos turistas, o bueno, en un futuro de a partir de 2030 en adelante. Entonces, los intereses que hay para que los precios estén por debajo de los $100, le hace Europa, Estados Unidos, Canadá, y por encima de los $100 le hace Arabia Saudita, Península Arábica, OPEP y Rusia, son bien distintos y eso mantiene a ese petróleo en ese nivel de los 88, 85, 92, 95 aproximadamente en el último tiempo, sobre todo en el último año aproximadamente, como habíamos visto en la gráfica anterior. Me detuve bastante tiempo, perdón si me puse bien extenso en este sentido. Aquí vemos un cuadro que me parece súper interesante de compartir. Los productores. Aquí hay un pequeño fallo que yo he cometido. Hubo otro en el gráfico que mostramos en los años. Yo había puesto que era un gráfico 1S, es decir, un gráfico con barras semanales. En realidad era un gráfico con barras mensuales. Pequeño detalle ahí, un pequeño error que el que estuvo atento pues lo ha visto. Aquí hay una diferencia. Yo hablo de productores, que son esos países que te agarran el petróleo, te lo refilan y lo empiezan a comercializar.
Y en el cuadro, en este cuadro que nosotros vemos a la derecha, están los países con mayores reservas probadas. Venezuela no es un jugador clave en términos de producción de barriles de petróleo. Sin embargo, sí es un jugador muy importante en términos de extracción, en términos de reservas, ¿correcto? Pues bueno, sin embargo, sí es verdad que hay pues muchísima relación entre uno y otro. Por ejemplo, tenemos a Arabia Saudí, que es un jugador tanto en extracción como en reservas, como en refinamiento. Tenemos a Canadá, de la cual ya te hablé recién, tenemos a Irán, tenemos a Irak, tenemos a Kuwait, a los Emiratos Árabes Unidos, tenemos a Libia, tenemos a Qatar, tenemos a Kazajistán y a Argelia, todos países de esa zona, para que ustedes vean la relevancia de esa zona, y es por eso que yo te coloco acá a la izquierda nomás, que algunos de los jugadores, la gran mayoría de los jugadores más importantes de este mercado, están en Oriente Medio, esta zona tensionada, simplemente para que ustedes vean, y no solamente me crean a mí en palabras, sino que vean esta gráfica que explica bien bueno, dónde está esta centrificación o centralización, mejor dicho, del mercado en concreto. Vamos a hablar un poco sobre la evolución de la demanda. Durante los últimos 50 años, coloco aquí, me parece súper interesante este gráfico también, yo que soy medio nerd de los grafiquitos, sobre todo los de barra, los traigo un montón y súper seguido a los seminarios de aquí de Stock. Tenemos las primeras tres barras que son en décadas, 70, 80 y 90 años, 70, 80 y 90, 95, y de ahí pasamos a gráficas pues anuales, un conteo más anual, ¿no? Si no me equivoco, esta gráfica llega hasta el 2019, sin embargo nos sirve como una referencia pues bueno, para tener en cuenta de cómo fue evolucionando la demanda en los últimos 50 años. Es una mentira de que la demanda está cayendo. Es una mentira de que estas leyes que hay aquí, por ejemplo, en Barcelona, de que no te dejan circular con autos que consuman gasoil por el centro, pues bueno, surtan efecto y al final la demanda caiga. No, no cae. La demanda está aumentando permanentemente y permanecerá aumentando durante, se estima, los próximos 10, 15, 20 años incluso. Hablan de 2045 algunos. Y a partir de ahí veremos si cae, ¿no? Veremos si cae. Entonces, del lado de la demanda, quédense tranquilos que tenemos mercado para rato. Simplemente un comentario ahí para aportarles. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la OPEP y el control que tiene sobre la producción. Un poco ya lo estuvimos hablando recién, es la realidad, ya lo estuvimos spoileando recién, con las, todo está relacionado con todo, todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Por qué traigo a la PEP como un tema main, digamos, de los factores fundamentales que influencian el precio del petróleo durante el último tiempo? Bueno, básicamente porque tienen un interés muy concreto de, como te dije recién nomás, recortar la oferta que se posiciona en el mercado. Entonces, ha sido una tendencia constante y permanente. Si ustedes son fervientes lectores de noticias financieras y entran a sus Reuters, a su Bloomberg, a su Investing todos los días o todas las semanas o lo que sea, seguramente han leído noticias sobre, el año pasado sobre todo, sobre la OPEP recorta 300.000 barriles de petróleo diarios este mes. La OPEP recorta 1 millón de barriles de petróleo diarios este mes. ¿Qué es esto? ¿Qué significan estas noticias elementalmente? Que la OPEP, sobre todo Arabia Saudita, que es el principal jugador de esta organización de los países exportadores de petróleo, ¿no? Ese es el acrónimo, Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y te dicen, muchachos, necesitamos el precio del petróleo muy alto. No lo queremos a 70. Lamentablemente, de todo corazón nos encantaría que el precio de barril de petróleo esté a 70. Nos encantaría que todo sea barato, que los europeos puedan ir a comprar, que los estadounidenses no tengan una inflación que no para y que está en torno al 3,4 y que parece que no baja y las tasas siguen altas. Los amamos, muchachos, pero necesitamos el barril de petróleo a 90. Y es por eso que toman la decisión de recortar su propia producción, de decir, no va a haber tanto stock en el mercado este mes, y el mes siguiente, y el mes siguiente, y el próximo año, porque ya en diciembre del 2023 dijeron, los recortes se extienden a todo 2024, para de forma artificial desabastecer el mercado. Lo que pasa es que en otra circunstancia, y esto es un poco, ¿no? Como te digo recién, todo tiene que ver con todo, el precio se tuviera ido de vuelta a los 110, 120, 130 sin ningún tipo de conflicto geopolítico, ¿eh? Sin ningún tipo de conflicto geopolítico, solamente por el recorte de oferta, porque no tenés a quién comprarle, no hay. Y si lo querés, pagalo. ¿Correcto? Es un poco el argumento. Lo que pasa es que tenemos estos dos jugadores que te comenté anteriormente, que son Estados Unidos
y Canadá, ¿no? Jugadores chiquitos, podemos decir, jugadores chiquitos, que te compensan estos recortes de la producción de la OPEP. Y que de pronto las medidas que toma Arabia Saudita no son lo que eran antes o no tienen la influencia que ellos esperan. Y se asustan. Y de pronto hay más y más comentarios de analistas profesionales, expertos en la materia, que dicen, muchachos, sigan jugando con los recortes de oferta ustedes, jueguen tranquilos, que al final van a tener consecuencias perpetuas y duraderas en el tiempo, y si ustedes están tirando tiros en el pie, básicamente. Ustedes se están perjudicando ustedes mismos. No les está sirviendo nada. Recortan la oferta y Estados Unidos va y te lo vende al mismo precio. Y que Rusia se apega a esos recortes de oferta y por atrás te vende petróleo igual y lo lleva por China, por ejemplo. ¿Me entendés? Entonces, estos recortes de producción, si bien pueden tener algún tipo de influencia, no son tan fuertes o no tienen esa influencia que los países exportadores de petróleo quisieran que tengan. Sin embargo, es un factor fundamental a tener en cuenta y por supuesto que si no estuvieran los recortes de producción de petróleo, el precio se derrumbaría muchísimo más de lo que se ha derrumbado en el año 2022, como vimos en la gráfica de recién. Bien. Estaríamos hablando de un barril de petróleo de los 70, alrededor de 70, 65 más o menos. Claro, es que tenemos tantos jugadores tan importantes que todos quieren posicionarse. Imagínense ustedes nomás. Argentina hoy se mete, por ejemplo, con la exportación, si ustedes no lo sabían, hay un oleoducto que atraviesa prácticamente todo el país, ¿no? Desde el sur, que ahí están las grandes reservas de petróleo, hasta el norte, con el fin en realidad de exportar hacia Bolivia, hacia Chile, hacia Paraguay, hacia Brasil en algún punto, o incluso exportarlo hacia el exterior vía puertos. Me parece súper, súper interesante ese tema, porque cada vez hay más jugadores sobre la mesa que te quieren vender petróleo a pesar de que quieran que el precio suba. Estaría buenísimo, ¿no? Nosotros queremos vender y queremos vender bien caro. Ahora, si somos tanto vendiendo, pues la torta se reparte en partes iguales. Aquí vemos un poco de noticias, un poco de recortes, que insisto, estamos trayendo más recortes para fundamentar un poco más los comentarios que voy aportando en los seminarios. El cartel de petróleo, el cartel petrolero prolonga su recorte de oferta hasta el verano. Hasta el verano europeo sería, ahora sí lo voy a decir bien, junio, julio, agosto, correcto. Junio, julio, agosto. Soy nuevo en esto, disculpen, en esto del verano europeo. Em, pues bueno, te han extendido entonces estos recortes a lo largo de prácticamente todo el año. Esta nota en particular habla solamente del verano, pero la realidad es que los recortes se extienden a lo largo y ancho de 2024. Aquí otra noticia. La OPEP mantiene los recortes de producción con el crudo disparado un 18% en el año. Un poco ese es el rendimiento que te estaba comentando recién, ¿no? Es el rendimiento de los últimos 12 meses, 17% dije yo, aquí esta nota dice 18, está bien, es del 3 de abril, de hace unos días nada más, tampoco ha pasado tanto tiempo. Ahora sí, no me quise extender tanto. Por lo general, en los seminarios anteriores hubiéramos hablado, no sé, 15 minutitos más o menos, pero tenemos un segmento nuevo a estrenar y aquí vamos a hacer un poco de advertising. Voy a comenzar yo diciéndoles que operen con Libertex si aún no lo están haciendo. Yo creo que todos los que están en esta sala operan ahora mismo con Libertex. Les muestro concretamente los activos que Libertex tiene a su disposición: Brent, WTI, Light Sweet y Henry Hub Natural Gas, que es el gas de los Estados Unidos. Son los 4 activos relacionados al sector energético, commodities energéticas, que ustedes pueden operar en Libertix ahora mismo con las mejores condiciones del mercado. Entiendo, los chicos han preparado algo, no sé si es que va a intervenir Joshua, ¿puede ser? Creo que le corresponde a Verónica, pero ya te digo bien, si no, no hay Sí, problema. aquí estoy, chicos. Más bien, ahí muchas gracias, Martín, por el seminario. La verdad es que ha estado súper interesante todo lo que has comentado. En realidad, esta sección es un poquito nada más para reforzar. Te creo que ya algunos de los clientes que están por acá ya han tenido la experiencia de probarlo, pero bueno, nosotros les queríamos recordar que por el mes de lo que queda, digamos, de abril y a partir del mes de mayo, vamos a tener 2 beneficios para que ustedes puedan probarlos totalmente gratis. El primero, pues, es este sistema automático, ¿verdad? Del bot, del Corrective Profit,
Acá podemos ver una cuenta que ha sido fondeada en su inicio, ya lleva más de 4 años trabajando y pues ha tenido una rentabilidad bastante buena. Normalmente, depende del monto que ustedes utilicen, pueden tener una rentabilidad de un 4% mensual, ¿verdad? Puede ser un poco más, dependiendo de la forma en que lo quieran tomar. Nosotros normalmente lo ponemos de modo conservador, pero se puede también activar de modo moderado y de modo agresivo. Entonces, bueno, por acá nada más es así como para recalcar un poquito las métricas, ¿verdad? Que ha tenido, así que les invito a todos los que todavía no lo tienen activo en la cuenta demo para que lo puedan tener y que ustedes propiamente puedan hacer pues en análisis que este sistema está haciendo, que lo prueben y que si les parece, les gusta, pues ya lo puedan utilizar en cuenta real. Esto, bueno, con Corrective Profit. La otra que tenemos es 8 Samuráis, que también estamos dando el acceso totalmente gratuito por 7 días para que lo puedan probar. Ahorita lo que estamos viendo son como los resultados que tuvo este sistema el último mes, en marzo. Todavía no tenemos los de abril, pero muy pronto también se los estaremos haciendo llegar. Este sistema, como bien lo indica su nombre, 8 Samuráis, es una estrategia que valora 8 velas consecutivas, tanto a la venta como a la compra, dependiendo del parámetro que se encuentre. Es un sistema que analiza más de 250 gráficas en diferentes tiempos. Por lo tanto, en realidad lo que se envía son señales a un canal, que es el que les estamos diciendo que tenemos acceso por estos días, y ustedes simplemente las toman y la abren. La idea de estas señales es que siempre puedan tener una ganancia de $10. De aquí, pues pueden observar más o menos, ¿verdad? Por semana cuánto ha sido el beneficio. En total, en marzo se abrieron 68 operaciones que tuvieron una ganancia de $761 y pues el resultado en 6 meses ha sido de $5,908. Así que pues es una estrategia bastante buena que les invitamos para que la puedan también ir probando en la cuenta demo, ¿verdad? Se unen al canal, utilizan las señales en cuenta demo y pues si ya les gusta, simplemente hablan con sus asesores de cuenta y ya nosotros les indicamos cuál es el proceso para que puedan continuar con estos dos sistemas. Así que no sé si alguno tiene duda en cuanto a esto y si no, pues ya Martín puede continuar ahí un poquito con lo que continúa el seminario. Muchas gracias, Vero. Súper, súper claro. Dudas, consultas por aquí. De hecho, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Preguntas, respuestas, respuestas dependiendo de las preguntas. Pueden ser preguntas tanto respecto de lo que se ha presentado como respecto de lo que acaba de mencionar Vero. Pues Joshua levantó la manito. Adelante, Joshua. Es tu seminario. Excelente, Martín. Hay muchas gracias también a Verónica por lo anterior. Hay unas preguntas que, bueno, algunos de los que están aquí presentes se dieron cuenta que nosotros comenzamos a mandar unos mensajes sobre qué les gustaría tal vez saber específicamente antes de de la reunión, ¿verdad? De este seminario. Entonces enviaron algunas consultas. Hay otras que nosotros añadimos como asesores, como que nosotros también queremos saber. Y entonces hemos preparado también 6 preguntas. Estas van a estar divididas, 3 las va a hacer mi compañero Emanuel y las otras 3 Isabel, que es una nueva compañera que se está integrando a nosotros. Entonces, por cualquier cosa, si tuvieran alguna duda extra, siempre vamos a estar haciendo esto, enviando mensajes. Normalmente antes del seminario, como para tenerle preguntas a Martín, más en específico, o igualmente en este mismo sitio, lo pueden hacer cuando Martín dan el plus. No sé si alguien tiene una consulta, sino para pasar con Emanuel, que haga las primeras 3 preguntas, que fueron más que todo, se puede decir al azar, de las que nos enviaron, pero las que también nos llamó más la atención. Bienvenida, Isa. Bienvenida. Ok, Martín, la idea es así como estas preguntas, si quieres puede ser algo como que no haya que indagar tanto, porque obviamente puede ser que sean preguntas un poco complicadas, pero con hacer tal vez una sinopsis breve, con eso puede ser suficiente. Y la primera sería, ¿cómo puedo diversificar mi cartera para reducir el riesgo asociado con la volatilidad del petróleo? Bien, depende de qué es lo que quieras hacer con tu cartera. Digamos, si vos querés diversificar
Vía otros activos, por ahí lo que puedes hacer es, si vos tenés un activo que es tan susceptible a los conflictos geopolíticos, como puede ser, por ejemplo, el petróleo, o bueno, tirarte a por ahí los activos que actúan como refugio. Puede ser, por ejemplo, el dólar, puede ser, por ejemplo, el franco suizo, puede ser el mismo oro. De todas maneras, lo que estamos viendo, en definitiva, es una apreciación de todos estos activos, incluyendo el propio petróleo, a partir de los mismos conflictos geopolíticos. Entonces, ocurre algo paradójico, porque de hecho, los otros activos de capital de riesgo, como pueden ser las acciones, ante esta misma situación compleja, ¿no? De geopolítica y demás, pues caen. El petróleo, al contrario, te sube, te ha subido durante el último mes, te ha subido durante las últimas semanas. En todo caso, si vos lo que quieres hacer es diversificar vía otros mercados, vía otros activos, puedes irte para activos refugios. Sin embargo, si vos lo que querés hacer es diversificarte dentro del propio sector de las energías, puedes irte, por ejemplo, a una que es casi segura, que es Saudi Aramco, que es una de las empresas más grandes del mundo, y lo que vas a tener ahí es beneficios a partir de la propia dinámica de precio del petróleo, pero con una seguridad adicional que es el respaldo de una compañía muy importante que sabe perfectamente lo que hace y que tiene factores fundamentales que sustentan, pues bueno, su valor de mercado y etcétera. No solamente Saudi Aramco, tenés a Shell, tenés a Chevron, tenés aquí a Iberdrola, bueno, tenés un montón. Entonces un poco sería esa la respuesta. Denis, sí, tiene una pregunta, adelante. Sí, fíjense algo. Yo tengo una inquietud, Martín. Sí. Me pasa algo con el petróleo. Ujú, Tengo que admitirlo, el petróleo es uno de los instrumentos que yo de verdad siempre le he tenido. No es ni miedo, yo diría quizás más respeto. Siempre lo he visto como un poco intrigante porque el mercado del Forex, eh, tengo, tengo bastante más claro la dinámica, ¿no? O sea, uno sabe que es mucho más volátil. ujú. El oro también me encanta y no sé, como que también entiendo un poco más el trasfondo, pero el petróleo siempre lo he visto muy asociado a análisis fundamental. Ahí va. ¿Por qué? Porque siempre, obviamente, sabemos que está relacionado a la guerra, a la cesta, a la OPEP, etcétera, etcétera. Entonces, siempre he tenido ese sesgo como que depende tanto de lo fundamental que como que sin querer queriendo, yo particularmente lo he dejado a un lado. O sea, las pocas veces que como que he intentado verlo, como que hay una voz en mi cabeza que me dice, no, 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 no lo veas porque él es muy fundamental. Sí. Pero aprovecho el webinar que, de más está decir, Martín, que de verdad felicidades y te aplaudo el nivel del webinar. Tengo que admitir que ha sido uno de los que más he disfrutado porque creo que es el tema que ha sido menos explorado por mí. Entonces, pero volviendo al punto, Le no agradezco estoy mucho. tan seguro si, o mejor dicho, capaz tú me puedes confirmar si el análisis técnico que quizás uno puede aplicar o está acostumbrado a aplicar tanto en Forex como en oro, como en, no sé, ¿es aplicable 100% en petróleo? Gran pregunta. Primero le agradezco muchísimo por el comentario. Espero que yo lo haya grabado para después mostrárselo a mis amigos que dicen que no sé nada de lo que hablo. Y la realidad es que he tenido una situación es que me escucho con eco, el retorno lo tengo mal, entonces me desconcentra y es por eso que hay veces que me trago. Usted que sabe de sonido seguramente me entenderá. Con respecto a su pregunta, de la respuesta de la misma, yo creo que no es un activo que esté hecho para tradear como tal. Libertex da esa posibilidad. De hecho, el spread y las condiciones que ofrece en términos de comparación con otros brokers del mercado, pues están bastante bien. El spread que informa es 0,07, más o menos. Bueno, pues interesante. Sin embargo, sí es verdad que cuando usted empieza a utilizar un multiplicador que utilizaría en otros activos con el fin de hacer trading, se te encarece muchísimo la operación. Entonces vos tenés que esperar un movimiento técnico muchísimo más fuerte de lo que el propio activo en sí te puede dar a partir de tus propias expectativas. Entonces de ahí se complica, tenés una complicación inicial, sin embargo la soslayás desde otro lado. Tenés que utilizar otro tipo de estrategias, yo creo, esto es a mi entender, ¿ok?
Por ejemplo, una estrategia de trading que podría ser bien aplicable a este activo en particular, tanto en su cotización Brent como en su cotización WTI, una de las más virales, una de las más extendidas, es encontrar pequeñas divergencias que haya entre una y otra cotización, micro divergencias, sobre todo en gráficas bien pequeñas, de las que les gustan a ustedes los traders, de, yo qué sé, 15 minutos, 30 minutos, una hora, etcétera. De pronto verlas, observarlas bien de cerca, detenerse y ver, ok, el Brent me subió un 0,5%, el WTI todavía no se mueve. Ahí hay una divergencia del precio. Por lo general tienen movimientos de precio muy, pero muy similares. Se siguen de cerca estrechamente. Si bien la cotización de uno está por encima de la del otro, uno cotiza 88, el otro cotiza 82, si mi memoria no me falla, los movimientos, a pesar de que nominalmente no sean idénticos, pues sí son muy parecidos cuando lo ves en una gráfica de líneas, sobre todo ponerte a comparar una gráfica de líneas, son muy parecidos. Entonces, encontrás ahí micro oportunidades de comprar, de vender, aprovechándote de esas divergencias y cuando el precio vuelve a equilibrio, rastreando ese movimiento inicial de la otra cotización, vos generás ese beneficio. Es una pequeña señal que te da, por ejemplo, si el Brent sube y el WTI no, ¿no? Es una pequeña señal que te da el mercado de decir, compra WTI, que el precio se va a equilibrar en torno al movimiento del Brent. ¿Me entendés? Esa es una de las estrategias, ¿no? No es un consejo, puedes incluso profundizar un poco más acerca del tema, te invito a que lo hagas. eh, y bueno, no sé si respondí bien la pregunta. Sí, 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 claro que sí. Muchísimas gracias, Martín. Un placer, un placer. Sí, tenemos otras preguntas, otras consultas. Me encanta esto de las preguntas. Correcto, Martín. La siguiente sería, considerando los movimientos en el precio del petróleo, ¿cuáles son las estrategias de trading más efectivas para aprovechar estas condiciones? Ahí va, lo que contestaba justamente recién a Denis. Eso pensaba así, como más que todo fundamental, le estabas comentando y bueno, Bueno, ahí va, también, sí. Lo que vos puedes hacer, si de pronto querés utilizar otro tipo de estrategia y vos sos más de la línea de los fundamentales, como vos decís, Emma, ves una noticia, vas, operás. Lo que pasa es que corres el riesgo de correr siempre atrás, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros somos especuladores, cuando invertimos especulamos. Por eso es que se extiende tanto la frase esa de comprar con el rumor, vender con la noticia. Cuando te sale la noticia de que la OPEP va a recortar barriles de petróleo, si mañana sale la noticia de que la OPEP va a recortar barriles de petróleo, el precio quizás hasta te caiga, ¿me entendés? Porque en ese momento se va a empezar a vender. Ya se especuló con ese recorte. Entonces ahí corres el riesgo, si te basás estrictamente para hacer trading en fundamentales, en noticias, corres el riesgo de correr siempre atrás, de comprar con la noticia, ¿no? Entonces ahí un pequeño llamado de atención. Sí, perdóneme, te interrumpí. ah, no, no, listo, listo. Más que contestada la pregunta. Excelente. Y la última de las mías sería, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para gestionar los riesgos en el trading de petróleo? Gestionar los riesgos en el trading de petróleo. En principio, bajar el multiplicador, como siempre yo recomiendo, esta es una recomendación que podríamos extender a otros activos, ¿no? A todos en general. Si he tenido diferentes conversaciones con, por ejemplo, Don Diego, que ahí veíamos su operatoria y demás. Bajar el multiplicador porque al ser el spread más alto que, por ejemplo, los que vos tenés en Forex, si utilizás los mismos, al final tu operación, tu trade va a ser con un costo mucho mayor. El hecho de que tu operación tenga un costo mayor va a implicar que vos necesites un movimiento del mercado mucho más brusco para recuperar tu inversión inicial. Por lo menos para recuperar tu inversión inicial, para recuperar la plata que vos pusiste para llevar esa operación al mercado, ¿ok? Y después de ahí para arriba, o para abajo, dependiendo de la dirección, por supuesto, eh, tienes, pues para generar beneficio. Entonces, sí, adelante, Denis. Sí, que pensando en la línea de lo que tiene que ver con lo fundamental, y repito, yo como poco lo he analizado, ahorita con las gráficas que mostraste me diera la sensación de que el petróleo tiende a ser muy cíclico. O sea, que pareciera ser un instrumento que como que es muy buen candidato para el swing, porque por lo que veo, los ciclos suelen ser muy estables. Es decir, cuando se coloca alcista, obviamente es porque porque la demanda se incrementa por cualquiera de estos factores externos que ninguno dura 1 o 2 días. O sea, cuando hay un conflicto o cuando hay algo
Es un tema que dura días, semanas, hasta meses, y por eso suele ser, quizás, esos ciclos suelen ser más largos. Entonces, quizás es un instrumento que puede ser muy buen candidato para swing, por lo que veo, ¿no? Total, total. Y para sumar a lo que usted dice de instrumento cíclico, este podría ser, en general, todas las materias primas, sobre todo las de agricultura, ganadería y demás, tienen ciclos en su propio precio. Esta también no es la excepción, debido a que, por ejemplo, algo tan burdo como el invierno te puede afectar el precio mismo del petróleo y del gas. ¿Por qué? Porque se consume muchísimo más, porque se quema más, porque se necesita más energía, por lo que sea, ¿correcto? En el gas pasa muchísimo más, se nota más. Y en Europa los precios del gas en invierno son astronómicos. Eh, Sin embargo, ¿qué momento utiliza, por ejemplo, la OPEP para decirte vamos a recortar barriles de petróleo? Justamente cuando los ciclos del petróleo indican que la demanda tenderá a subir, por lo cual el precio tenderá a subir. Entonces no solamente se afecta el precio al alza vía demanda, sino también vía oferta. Entonces hay un doble golpe, digamos, alcista al precio. Por ejemplo, lo que ocurrió en diciembre, cuando dijeron estos muchachitos que iban a mantener los recortes de petróleo. En diciembre, cuando Claro. empezaba el invierno. Justo Ningunos. cuando sabían que la demanda iba a crecer. O sea, para Ahí va. disparar aún más el precio, como quien dice. Ahí está. De hecho, en diciembre, por ejemplo, se hablaba de que en marzo ya las tasas de interés iban a bajar, ¿no? Esto es lo que se decía en diciembre. Si nos situamos en ese momento, se decía en marzo bajan, en marzo bajan. ¿Qué significa que en marzo bajen? Que en marzo se reactiva la economía de las principales economías del mundo. El hecho de que se reactive la economía implica un aumento de la demanda de petróleo, ¿no? Vos, mientras más se mueva tu economía, más petróleo necesitas justamente para, por ejemplo, movilizar bienes y servicios, ¿correcto? Entonces, el efecto que vos tendrías contrario a lo cíclico a partir de la finalización del invierno en marzo, lo compensás en ese momento, imagínate, ponete en diciembre, lo compensás con esa reactivación de la economía vía baja de tasas, ¿me entendés? Entonces, todo espectacular para Arabia Saudita. Súper bien. Bueno, gracias, Martín. Un placer, un placer. Sí, iba a hablar Isa, pues, y yo me tomo el atrevimiento de decirte Isa, Isabel, perdón. No te preocupes, Martín, con toda la confianza. Bueno, mira, mi pregunta sería, ¿cómo me puedo mantener actualizado con las noticias y desarrollos en el mercado del petróleo? Facilito, facilito. Tienes tu Investing, tienes tu Reuters, tienes tu Yahoo Finance. Es uno de los activos más operados de los mercados, no solamente de los más elegidos por Libertech. Yo al principio de la presentación había dicho al revés. No solamente es más de los más elegidos en Libertech, sino también de los más operados. Entonces, al ser de los más operados en el mercado en general, sea cual sea el broker, pues hay muchísimos pues noticiosos, páginas de noticias que están muy interesadas en hacer notas y demás al respecto de este activo. ¿Por qué? Porque genera muchos clics, muchas interacciones y demás. Entonces, cualquier página de noticias, pues ahí vas a tener del petróleo. Yo, la que uso, que no sé, ustedes usen la que quieran. ¿Quieren pagar Bloomberg? Perfecto, adelante. Yo pagué un tiempo y no sé, no me terminó de convencer del todo. Voy por Investing, que tiene información bien actualizada y siempre coloca en sus banners sobre el petróleo. Pues ahí no te pierdes de nada, a mi criterio. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, la siguiente pregunta sería, si sube el petróleo, ¿otro activo se vería afectado? Si sube el petróleo, otro activo se ve. Todos, básicamente. ¿Por qué? Porque como expliqué anteriormente, el aumento en el precio del barril de petróleo genera un aumento en la inflación, ¿qué es la inflación? El aumento generalizado de los precios en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Los activos financieros son otro precio de la economía más, ¿me entendés? No, no solamente el precio de la economía está en el precio de la leche, el precio del pan, el precio de los tenis, de las zapatillas que te vas a comprar, de los móviles, de las computadoras que compras. No, no. El sueldo, el salario es un precio de la economía, el boleto de subte, de metro, de bus, es un precio de la economía. Los activos financieros son precios de la economía. De hecho, tienen la particularidad de que reaccionan antes, porque tienen ese carácter especulativo que le permiten, vía los especuladores, los inversores, los interventores del mercado, disparar su precio antes de que te suba, por ejemplo, el precio del pan, el precio de la leche. Entonces, en principio, un aumento del precio del petróleo implicaría implícitamente un aumento generalizado de los
activos de capital de riesgo, pero por supuesto va a tener muchísima injerencia en activos que estén directamente relacionados con el sector petrolero, pues las compañías de extracción, Shell, Saudi Aramco, bueno, todas las que fui mencionando anteriormente. Excelente, Martín. Muchas gracias por las respuestas. Había una más, pero al final respondiste es que ahí nombraste algunas formas de cómo funciona este activo con Libertad. Entonces, esa la omitimos porque ya fue respondida. Algunas otras igual extra. Igual siempre le recordamos a todos los que están aquí, si tienen alguna consulta para el siguiente seminario, que es el que de oro que nos indicó Martín en casi que al inicio, nos la pueden enviar por medio de WhatsApp y con mucho gusto, entre todas las que estén, vamos a elegir otra vez 6 para poder hacerle preguntas a Martín o hacerlas en el mismo seminario si lo ven idóneo. Bueno, buenísimo. Entonces, ya que estamos dando cierre, voy a extenderles la invitación al próximo seminario web del día lunes. Será el tema oro, análisis fundamental oro, tema muy, muy, muy candente, muy de ahora mismo. Nos volveremos a ver en el mismo canal a la misma hora. Siempre pídanle a sus asesores financieros pues el link de invitación, ellos le van a proveer la invitación y demás, así que no hay ningún tipo de problema. Los espero a todos allí. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Sí, Isabel. Ah, bueno. Este lunes, ¿no? Se me fue, El perdón. lunes, el lunes, sí, sí, sí. O Sí, sea, sí, sí. dentro de 3 días. Claro, Ok, ok. claro. Bueno, muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, hasta luego. Feliz tarde.